Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayra. Hoy es sábado 9 de abril de 2022. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Se dice que la historia la escriben los vencedores, y en la oficial es absolutamente verdad. Mucho tiempo después de acaecido algún hecho grande, se crean imágenes maravillosas o maliciosas. Pero en el momento en que ocurrieron los hechos, ¿qué ha descubierto la historiografía más confiable? La que no está vendida a los grupos de poder acerca de la popularidad en su momento de los héroes revolucionarios. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado y amigo Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Y bueno, vamos a tener como música de fondo los corridos revolucionarios de manera instrumental. Miguel, mañana 10 de abril se cumplen 103 años del asesinato de Emiliano Zapata. Un héroe popular en su momento fue repudiado por los oligarcas porfiristas, llamándolo inclusive la Tila del Sur. Bueno, después ha habido muchos movimientos sociales para justificar las acciones políticas, pero me gustaría que dejáramos este personaje hasta el último y antes, en la primera parte del bloque, platicáramos del primer personaje de la Revolución Mexicana, en particular Francisco I. Madero. Te quisiera preguntar de Francisco Ignacio Madero González lo siguiente, más o menos las ideas. Él era un catrín, vamos a plantearlo desde el punto de vista del pueblo, la gente que estaba ahí, inclusive usando las palabras que usaban los escritores de la Revolución, la palabra queda. Y él hizo varios movimientos, por ejemplo, una primera campaña o precampaña, vamos a llamarle de esa manera, para obtener la candidatura del Partido Antirreeleccionista en 1910, antes de las elecciones. Luego vinieron las elecciones y todo lo demás, y después 1911. Pero la pregunta es, ante el pueblo, ante la mirada popular, ¿quién era Francisco I. Madero entre abril de 1910 y, pues, ¿qué podríamos decir? Octubre de 1911. Pues es una pregunta muy interesante por dos razones fundamentales. Uno, que has mencionado algo que la historia ha procurado durante siglos, o que es la perspectiva que ha predominado durante siglos, que es que la historia presuntamente la escriben los vencedores. Y dos, durante el siglo XIX, autores como Thomas Carlyle dijo que la historia de la humanidad era la biografía de los grandes héroes. Y este individuo, Thomas Carlyle, lo que hace es que le pone un carácter especial a cada uno de los personajes que narra en virtud del ámbito en donde se desempeñan. Por ejemplo, un héroe poeta era Shakespeare, un héroe militar era Napoleón, un héroe literario era Goethe. Entonces, esta idea en el siglo XIX permeó durante mucho tiempo, hasta el siglo XX incluso, en donde muchas escuelas historiográficas empezaban a poner en duda esas dos afirmaciones. Que la historia no la escriben los vencedores, ahí están la visión de la conquista, los libros de la visión de los vencidos, perdón, acerca de la conquista, escritos por los indígenas, y que, por cierto, ha tenido un impacto tremendo en la historiografía actual. Y dos, de que pues no es cierto eso de que los grandes hombres escriben la historia, sino el conjunto de hombres que caracterizan a una época determinada, ¿no? Entonces, Madero, en la época que tú me preguntas, pues ya está en el culmen de su popularidad, por decirlo de alguna forma. Pero esta popularidad no fue gratuita. A los ojos del pueblo, era un individuo que venía de una familia destacada de Coahuila.
Era hijo y nieto de prominentes coahuileños, tú bien lo sabes. Pero además, fíjate, si la historia era escrita por los grandes hombres, pues este no era un grande hombre. Primero, porque era muy bajito. Y segundo, porque contrario a lo que pudieran pensar o imaginarse, no era tan inteligente como se dice. O sea, está despojado de su personalidad histórica y más bien se le han atribuido otras cosas que lo elevan por encima de su propia humanidad. Y la prueba está en que nunca fue un personaje destacado entre los jesuitas mientras se encontraba estudiando en el colegio de San Juan de Nepomuceno ahí en Saltillo. Cuando fue a Estados Unidos a estudiar primero a Culver en Indiana y después a Baltimore, Maryland, nunca aprendió el inglés por más que estuvo ahí. O sea, era un individuo al que no se le daba mucho el inglés ni las lenguas. Cuando se va a Francia, bueno, el francés medio lo mastica, medio puede, ¿no? Primero en el Lycée Rocher en Versailles y después en la École des Hautes Études en París, en donde tampoco obtiene notas destacadas. O sea, realmente Madero no es un muy buen estudiante. Y cuando tiene la oportunidad otra vez de irse a medir a Estados Unidos, ahí en Berkeley, California, tampoco resulta ser un personaje con muchas luces. De hecho, la imagen que hay de Francisco Madero hasta antes de la Revolución es un individuo atravesado por pensamientos esotéricos que, paralelo a esta actividad de hablar con los muertos y tener sesiones espiritistas, va fraguando sus pensamientos políticos. Prueba de esto es que entra en contacto con el Partido Liberal Mexicano en 1905, de Ricardo Flores Magón, y producto de sus reflexiones, pero también de sus aspiraciones, es la publicación de la sucesión presidencial de 1910 en el año de 1908. Al año siguiente de esta publicación, funda el Partido Nacional Reeleccionista y es en donde su fama o su popularidad alcanza un primer punto, la de un político inusual, pero popular. Cuando vienen las elecciones presidenciales de 1910, pues yo creo que el resultado estaba más que cantado. Era obvio que iba a ganar don Porfirio Díaz, era obvio que él no quería dejar el poder, era obvio que el sistema iba a continuar. Y es aquí, justo en las elecciones presidenciales, en donde su fama se convierte, ¿verdad? Y pasa de ser un político inusual, pero popular, a ser un político convertido en mártir a causa de su popularidad. ¿Sí ve la ironía? El gobierno de San Luis Potosí ordena encarcelarlo por conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Fíjense nada más, un pequeño hombre chiquitín, así de unos 50, llamándola así como a la rebelión, pues yo creo que era menos que creíble. Pero justamente esta represión es lo que lo convierte a él en un personaje mártir. Y cuando él llama a la revolución en 1910, hay una tercera transformación de su fama, por decirlo de alguna forma. Porque pasó de ser de político infrecuente al político mártir, al revolucionario. Pero aún más, cuando 6 meses después de iniciar la revolución, triunfa el movimiento, Madero se convierte en un revolucionario triunfante, que tiene aspiraciones políticas, democráticas, libertarias, y esto es con lo que va a llegar en las manos cuando a finales de 1911 se vuelvan a verificar las elecciones, gane la presidencia y conforme su gobierno. Un gobierno, dicho sea de paso, iniciado con mucho entusiasmo, pero que pronto va a concitar la desilusión de quienes la habían apoyado anteriormente. Va a pasar entonces de ser el político o revolucionario triunfante a ser, en su fama pública, un político iluso y bobalicón. Si ustedes revisan los periódicos de 1912, van a ver cómo lo ridiculizan. Por eso actualmente en los discursos políticos dicen que en el siglo XX probablemente Francisco I. Madero haya sido el presidente más denostado por la prensa pública. Y de hecho hasta había una frase por ahí que resultaba muy irónico el hecho de que Madero, habiéndoles quitado el bozal de la boca, mordían la mano que les había quitado el bozal a la prensa. Era una ironía política interesante. La disolución viene porque Francisco I. Madero piensa que la democracia es la panacea de todo. Y entonces esta fama de tontito, ¿no?, es originada por la serie de reformas que hacen enfurecer a los porfiristas, que están perdiendo privilegios, pero también a los revolucionarios radicales como Emiliano Zapata o Pascual Orozco, que no ven cumplidas sus aspiraciones revolucionarias. De modo que el gobierno de Madero
pues va a estar caracterizado por su propia fama pública, que va a ser la del iluso, la del que es confiado hasta las cachas, y precisamente esto va a ser lo que lo precipita al desastre. La última transformación, diríase, de la fama pública de Francisco Madero va a ser la de el revolucionario triunfante al político iluso y bobalicón, al revolucionario fracasado. En 1913, en febrero de 1913, se va a verificar la conspiración que lo va a tirar del gobierno, su arresto y muerte. Pero esto, más allá de los hechos históricos, nos va a permitir nuevamente analizar la fama del revolucionario fracasado al mártir, al nuevamente mártir, pero no el mártir encarcelado, sino al mártir sacrificado. Y por eso es muy importante citar conspiración, arresto y muerte, porque la forma como murió va a catapultar su fama como revolucionario y casi santo. Casi santo. O sea, hace falta ver nada más la historiografía generada después de su muerte. Parecen panegíricos dedicados a un santo varón que fue sacrificado en aras de la libertad y la democracia. Lo que vemos es cómo su personalidad pronto comienza a perder esta humanidad y se le empiezan a atribuir cosas que están ya cercanas a lo divino, a tal punto que en 1959, en el momento más alto, más interesante de la historiografía postrevolucionaria, aparece un título escrito por Stanley Ross que titula Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, es decir, comparándolo con uno de los seguidores de Cristo. Pero esto no es porque Stanley Ross, pues, no tuviera clara la diferencia entre religión y política, sino porque él detectaba que a mediados del siglo XX, entrando ya a la década de los 60, la fama de Francisco I. Madero había alcanzado tales dimensiones que ya no se podía ver con claridad quién era él. Y pronto también, y por pronto entiendo 3 décadas después, Madero es el claro ejemplo o la encarnación de la democracia. Es decir, de un concepto abstracto al cual se le van atribuyendo cosas y que él mismo va a encarnar. ¿Por qué? Ustedes lo pueden notar en la historia del siglo XIX y siglo XX mexicanas, en donde cada uno de los héroes tiene un atributo o un epíteto, como los antiguos héroes griegos, por ejemplo, Hidalgo, el padre de la patria, Juárez, el benemérito de las Américas, Madero, el apóstol de la democracia. Y así, si le siguen buscando, siempre hay un epíteto que resume la fama de estos individuos. Pero no solamente resume la fama de los individuos, sino que nos indica cuál es el decurso que va a seguir con el paso de los años. Este es un ejemplo, este es digamos, el ejemplo más connotado, porque es el héroe principal de la Revolución Mexicana, el iniciador y el primer mártir de este gran proceso histórico. Pero a él le van a seguir otros que no van a encarnar la democracia, sino van a encarnar otros ideales que intervinieron en el proceso histórico que conocemos como la Revolución Mexicana y que van a servir como contraparte, o van a ser la contraparte, el contraste de los antihéroes. El más conocido pues es Victoriano Huerta, el Chacal. Fíjense, ya el puro apodito nos indica qué fama tenía, pero que van ellos mismos a caracterizar periodos específicos de la Revolución Mexicana. Madero, el apóstol de la democracia, es el iniciador, pero en medio hay otros que van a encarnar, como digo, ideales bien interesantes que yo creo que va a ser digno discutir en el siguiente taco. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que muy interesante. A mí me gustaría, ahorita que nos platiques un poco más, yo recuerdo que cuando Madero alcanza la presidencia de la República lo hace con una votación casi absoluta, independientemente de que era candidato de 3 partidos diferentes o 3 bloques diferentes, él obtiene el 100% de los votos. Y aquí entra un aspecto que me gustaría preguntarte, dejarlo para el siguiente bloque. Es decir, Madero alcanza una popularidad inmensa, increíble, en noviembre de 1911 para ser presidente. Luego viene todo lo que comentas, que es las agresiones que sus propios amigos, como Federico González Garza
como Blas Urrea, como su propio hermano, Gustavo, le decían que tenía que actuar y él nunca actuó. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tomado la política que más tarde va a tomar Calles, que va a tomar Obregón, de acabar con sus enemigos porque los destruían? Don Porfirio Díaz, mátalos en caliente, o este gallito quiere maicito y detalles así, cosa que no hizo Madero. Y la otra es su vicepresidente que él eligió, en qué medida podíamos considerar que estaba apoyándolo. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando para que nos comentes sobre esto. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, historiador de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, y nuestro tema es la popularidad en su momento de los héroes revolucionarios. Particularmente empezamos con Francisco y Madero. Y te preguntaba, Miguel, Francisco y Madero en la primera elección llevó como su candidato de vicepresidente a Vázquez Gómez, ¿sí? Pero después él escogió al yucateco José María Pino Suárez. Pero como que José María Pino Suárez, ¿por qué? ¿Quién era? ¿De dónde salió? Sabemos que los Vázquez Gómez habían luchado mucho en el partido antirreeleccionista y eran conocidos, pero José María Pino Suárez, ¿qué? Bueno, José María Pino Suárez era, fíjate, es un personaje bien poco conocido. Y se piensa, bueno, su fama pública es que es yucateco porque fue gobernador de Yucatán, pero en realidad nació en Tenosique, Tabasco. ¿Ya? La fama, como te digo, sobrepasa a los propios individuos y nos hacen pensar o nos dan por consabidos ciertos datos que a lo mejor no son ciertos, pero que asumimos porque así fue, así nos lo enseñaron, ¿no? Pero el caso de José María Pino Suárez es otro como el de Madero. Pino Suárez es un personaje bien interesante, primero por lo poco conocido que es y segundo por lo virtuoso que resulta conocer quién era, porque además no era cualquier individuo. Muchos de estos individuos, por ejemplo, como Madero, el mismo Pino Suárez, otros héroes de la revolución, Zapata, del que vamos a hablar más adelante, traen detrás de sí una historia familiar increíble, esplendente. Hay muchos cuyos parientes participaron en la guerra de independencia, en la guerra contra los norteamericanos, en la invasión francesa de 1862, en la primera revolución de Porfirio Díaz, o en la segunda revolución que lo lleva al poder. Muchos de estos personajes traen de sí una historia ilustre. O sea, el mismo Porfirio Díaz, su papá había militado en los ejércitos del mismísimo Vicente Guerrero. O sea, no son cualquier personaje, o sea, no son personas cualesquiera del mundo. No, traen detrás de sí una historia esplendente, diría yo. Pino Suárez es uno de ellos. Pino Suárez, por principio, es bisnieto de un señor que se llamaba Pedro Sainz de Baranda y Borreiro. Él había sido un militar nacido en el último cuarto del siglo XVIII, criollo, novohispano, que había participado en la batalla de Trafalgar contra Napoleón Bonaparte en 1805. Y este señor, Pedro Sainz de Baranda, actualmente es considerado no solamente el fundador de la Marina Mercante del siglo XIX, sino de la Armada mexicana actual, los barquitos, es el padre de la Marina. Entonces, empezamos muy bien. Era asimismo sobrino nieto de Joaquín Baranda, que había sido ministro de Instrucción Pública con Porfirio Díaz en los años 80. También Joaquín Baranda tenía un hermano que se llamaba Pedro Baranda, por tanto sobrino nieto de Pedro Baranda, que había sido constituyente en 1857 e impulsó la creación de los estados de Campeche y de Morelos. Pero como si eso no fuera suficiente, era sobrino, creo que de vía materna, de Joaquín Casasus, el embajador de México ante Estados Unidos, que ganó el litigio en Europa en relación al asunto del chamizal, este eterno pendiente que teníamos en el norte de México con el río Bravo y etcétera. Entonces, con estos antecedentes familiares, pues a lo mejor uno podría esperar que se hubiera dedicado no sé, o a la milicia o a la política dentro del sistema creado a finales del siglo XIX, en donde estaba gobernando Porfirio Díaz. Pero no, Pino Suárez, hijo de José María Pino,
queda huérfano a temprana edad, es educado por un tutor, se traslada a Mérida, Yucatán, por eso la mayor parte de las personas piensan que es yucateco, pero no, en realidad se traslada a los 15, 16 años a estudiar a Mérida, y luego lo mandan a San Ildefonso, aquí en la Ciudad de México, donde es un alumno brillante, destacado. A diferencia de Madero, resulta ser un alumno brillantísimo porque a sus, a sus casi 20 años hablaba inglés, hablaba francés y escribía, porque también era un literato. Sin embargo, o sea, él ve que no hay mucho futuro aquí por lo menos, y en 1894 se regresa a Mérida para estudiar en el Instituto Literario de Yucatán, en donde sale como licenciado de jurisprudencia. Con estos estudios se traslada nuevamente a la Ciudad de México para fundar un despacho jurídico con su tío Casasus. Poquito tiempo después vuelve atrás a Mérida por cosas de negocios, y justo cuando se encuentra por ahí, en los momentos en que Francisco I. Madero está haciendo su campaña presidencial, se une al movimiento. Madero, Pino Suárez se une a Madero y al Partido Nacional Antireeleccionista. Poco se sabe, ¿no? Poco se menciona en la historia oficial, porque si uno lee la historia de la Revolución Mexicana, Pino Suárez aparece así como de repente. No sé si han tenido esa impresión. Ustedes están leyendo la historia y dicen, bueno, y Porfirio Díaz y la revolución y triunfa y elecciones nuevamente y gana Madero y Pino Suárez la vicepresidencia. Y ya, no se dice nada de él. Cuando tiene una historia súper interesante, ¿por qué? Porque Pino Suárez organiza grupos políticos en los estados de Tabasco y Yucatán que terminarán siendo importantes, al menos moralmente hablando, que apoyan la revolución, determinantes para el triunfo de la Revolución Mexicana. O sea, de que había contribuido, había contribuido. Tú te preguntabas, bueno, es que con el que llegó también era importante porque había hecho esto. Sí, pero también él, nada más que es bien poco conocida su contribución a la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque él muere como un mártir igual que Madero. Entonces, la fama que tenemos de él, la popularidad que teníamos de él, es que muere como un mártir cuando en realidad hizo esfuerzos políticos verdaderamente enormes, enormes, a tal punto que cuando Madero estaba encarcelado en San Luis Potosí, él hacía todo lo posible por escribirle cartas a Madero para informarle cómo iba con la organización de la resistencia ahí en Tabasco y en Yucatán. De hecho, en 1910 se lanza como candidato al gobierno de Yucatán por el partido de Madero y le roban el triunfo hasta que triunfa la revolución y lo nombran gobernador de Yucatán. Esto del 5 de junio al 8 de agosto de 1911, si no mal recuerdo. Pasa a ser secretario de Justicia Provisional, o en el gobierno, en el ínterin que hay hasta la toma de posesión de Madero. En la nueva contienda electoral en el estado de Yucatán, gana, ahora sí, ya no le roban el triunfo, toma posesión el 7 de octubre y un mes después, Madero lo manda a llamar a la vicepresidencia. 15 de noviembre toma posesión, 15 de noviembre de 1911. ¿De dónde viene su fama? Su fama viene, como digo, de la forma en cómo muere, el 22 de febrero de 1913, pero muere como un mártir. Y él muere siempre, o sea, es un individuo que ustedes ven fotos, siempre está al lado, o de pie, en la foto oficial, de pie al lado de Madero en la silla presidencial, o al lado de él comiendo. O sea, parece un personaje muy discreto que le caracteriza una sola cosa, al parecer, la lealtad. Y por eso mismo, Pino Suárez es llamado el caballero de la lealtad. Como digo, para conceptuar, para resumir esos atributos que tienen los héroes que caracterizan ciertos periodos importantes, y en este caso la Revolución Mexicana, un individuo sin cuyo apoyo quizá Madero no hubiera podido hacer mucho de lo poco que hizo, dicho sea de paso. Pero se olvida, o sea, esta fama como mártir olvida que fue un señor que escribió dos obras poéticas, Melancolía en 1896 y Procelarias en 1903, pero también era prologuista y desde su muerte en 1913 hasta hoy, hasta el 2021, su fama ha quedado intacta porque resulta que él es la encarnación de los ideales revolucionarios en su concepción como un personaje leal, como un personaje leal. Entonces, tanto Madero como él personifican en su fama pública, en su desempeño, en su conducta pública, los ideales que inician la revolución y que no necesariamente se van a respetar, ¿no?
porque van a ser muy diferentes a otros héroes como Pancho Villa. Pero, ¿qué opinas de esto antes de que pasemos a Pancho Villa? Bueno, siempre detrás de los personajes históricos ha existido por ahí una figura que es la que puede ayudar, enseñar, pues manejar, manifestar ideas y demás. Yo creo que eso fue Pino Suárez en un momento dado. Y bueno, mencionabas a Villa, déjame preguntarte algo relacionándolo con esto. Uno de los graves errores de Madero fue haber deshecho el ejército revolucionario y haberse quedado con el ejército porfirista y a basarse 100% en ellos. La historia dice que si Madero hubiese aceptado un grupo de revolucionarios, un ejército revolucionario, hubiera mantenido el poder de una manera definitiva. ¿Qué papel hubiese podido jugar Villa en este caso, Francisco Villa? Ay, es que le das al toque porque justamente la fama de Villa es de bandolero, de disoluto, de travieso. O sea, es un personaje carismático en la Revolución Mexicana. ¿Estarás de acuerdo con eso? Cada vez que dicen Revolución Mexicana no piensan en el apóstol de la democracia, en el caballero de la lealtad, ¿no? Piensan en Pancho Villa o en Emiliano Zapata, precisamente por la enorme fama que tienen, la enorme popularidad que tienen estos personajes, primero por su propia biografía. O sea, Pancho Villa nunca existió, el quien existió fue Doroteo Arango o José Doroteo Arango Arámbula, y cambia su nombre precisamente porque anda huyendo de un hacendado. Ya saben esa leyenda, que huye y que no, para que no lo encuentren, cambia su nombre, entonces es Pancho Villa. Pero esta particularidad del personaje viene por las características que le atribuyen. O sea, lo que ha pasado en la historia de él, como de Zapata, eso es como más leyenda. Por ejemplo, que era una persona analfabeta. Y realmente creo que lo era, porque no hay constancia de que fuera un personaje, ya no digo alfabeta, sino ilustrado. Pero tenía algo que no tenemos muchos, sentido común. Era un personaje que no necesitaba la ilustración, pero tenía mucho sentido común y a pesar de ser analfabeta, pasó a la historia como un personaje alfabetizador al mandar a construir decenas y decenas de escuelas en su estado natal de Chihuahua. Si ustedes ven una imagen de Pancho Villa, también lo ven ahí con mujeres, con botellas, pero entre la realidad es que era abstemio, no le gustaba el alcohol y aseguraba que el alcohol era el causante de la mayoría de los problemas que podía tener en su vida. Revisen la historia de los grandes personajes y no sé por qué, pero hay bien poquitos, como Kant, que no tienen una vida al lado de una mujer. Entonces, hasta hay una obra de Valle así con Pancho Villa y dos mujeres a la orilla, algo así, creo que la autora es Sabina Bernal, porque pasó la historia de que tenía una profunda debilidad por las mujeres. Se dice por ahí, fíjense, la fama pública era que tenía un chorro de mujeres, y los voy a decir con todo respeto, pero en esa época decía que tenía un chorro de viejas, porque así se hablaba en esa época, o ya no se ve bien, pero se dice que llegó a tener, por ahí, fíjense nada más la friolera cantidad entre 29 y 72 mujeres, fíjense nada más, ya ni Casanova, ¿verdad? Interés absoluto por la clase trabajadora. Otro de las grandes cosas que, o sea, un personaje que es como el Robin Hood, que anda protegiendo a los menos favorecidos, etcétera, ¿no? Pero creo que su fama más consistente está en que es de los pocos que se ha atrevido a invadir Estados Unidos, como lo hizo en enero de 1916. O sea, Pancho Villa algo que se le respeta más en su popularidad, o a paso eso, porque es el único militar que ha puesto un pie en Estados Unidos y ha hecho de las suyas ahí, en Columbus. Entonces, el hecho no solamente de que haya invadido y quemado Columbus, sino que nunca lo agarraron, por la tremenda astucia que lo caracterizaba, pues también es otra de sus particularidades que conforman esta, como digo, fama. Otra cosa que lo ayudó, digamos, a consolidar esta interesante fama entre los mexicanos hasta el día de hoy, es que fue cliente de Hollywood. Hubo mucho interés en que grabaran su vida como revolucionario. Y de hecho, los uniformes con los que aparece se los da una compañía cinematográfica, es decir, los Dorados de Villa y la mayoría de su oficialía estaba vestida con trajes que le habían dado justamente para esa película. Si ustedes ven una película donde Villa esté vestido de militar, a esos uniformes me estoy refiriendo. Entonces también hay
hay un interés genuino, no solamente por la imagen de Villa en México, sino también en el extranjero, a tal punto que quieren hacer una película con él, una película de su vida. Cuando llega a la Ciudad de México, bueno, todo el mundo está expectante de ver a esos revolucionarios que van a entrar juntos, que por un lado es Villa y por otro lado es Zapata. Pero Villa llama mucho la atención porque es el centauro del norte, o sea, es el apóstol de la democracia, el caballero de la lealtad y el centauro del norte, porque nunca se supone que nunca se bajaba del caballo. Entonces, la Ciudad de México, cuando entra con Zapata, todo el mundo sale a verlo porque quieren ver al centauro del norte. Quieren ver al centauro del norte que va a entrar a Palacio Nacional y erróneamente se piensa que se sienta en la silla presidencial. Es otro de los grandes mitos. Villa nunca se sienta en la silla presidencial de Porfirio Díaz ni de Madero. Lo que sucede es muy bonita la leyenda, porque entran al palacio y se quedan mirando Zapata y Villa y dicen, ay, por eso se están peleando, por eso se están balaceando, pues qué cosa, ¿no? Y le ofrece la silla a Zapata, Zapata dice, no, porque esa cosa está embrujada, y Pancho Villa se sienta en la silla, que era el sillón presidencial de Benito Juárez. No era de Díaz ni de Madero, era de Benito Juárez. Nada más que Juárez nunca quiso usarla porque decía que era demasiado imperial para su gusto. Entonces, no, no lo usa nunca. Y el final de su fama, digamos como militar, comienza pues a raíz de la batalla de Celaya, que probablemente sea la batalla más sangrienta esa, la de Celaya, la que obtiene la que sostiene contra Obregón. Y a partir de ahí, su vida va a ir en declive, o su fama va a ir en declive hasta que lo asesinan, y a partir de entonces, su fama, como la de Madero, se catapulta hasta niveles extraordinarios. Y qué interesante este detalle de que, bueno, pues finalmente en México los muertos tienen más fama que los vivos y Así. siempre fueron muy buenos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, Miguel, mañana, 10 de abril, se cumplen 103 años del asesinato de Emiliano Zapata. Me llama mucho la atención ahorita al final, de hecho, en los dos programas has comentado que la fama tanto de Villa como la de Madero, como la de Pino Suárez, se genera después de la muerte. Bueno, Zapata también tiene una situación especial después de su asesinato. Aquí lo que cuenta mucho es que yo recuerdo que en los nombres que has mencionado aparece también el Atila del Sur, que era como los oligarcas, pero porfiristas y neoporfiristas lo denostaban, porque estaban dándose cuenta que él les estaba privando de muchos beneficios, de muchos privilegios. ¿Qué puedes decirnos de la popularidad de Zapata en el momento de su vida? Ay, reservamos este personaje al final para este último tranco, porque justo es otro de esos personajes que es muy contradictorio porque, a diferencia de Madero, que es como tú dices, un Catrín, un niño bien, presidente, revolucionario, confiadote, ¿no? Al lado de un personaje letrado, elegante, leal como Pino Suárez, u otro disoluto, aventurero, invasor, como Pancho Villa, tenemos a alguien mucho más moderado. Incluso cuando ven sus fotografías, lo ven con un gesto así como muy parco, como que no se ríe. Yo no he visto una fotografía de él donde se esté riendo. Siempre es muy serio él. Esto denota mucho algo que era casi un insulto, pero así como su naturaleza indígena, de esa, como decía Octavio Paz, naturaleza melancólica, crepuscular. Entonces, Zapata, igual que Pino Suárez, tiene una historia de vida increíble, que también es más o menos conocida, pero menos conocida que más conocida. Un libro muy bonito que les recomiendo, el de John Womack Jr., de Zapata y la Revolución Mexicana, en donde él habla de cómo se inicia Zapata en la Revolución. Y da algunos datos que seguramente a ustedes les va a interesar saber. Por ejemplo, que Emiliano Zapata descendía de individuos que habían participado en la independencia. Su abuelo José Salazar había pertenecido, había peleado bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón
Sus tíos, por parte de su papá, Cristino y José Zapata, habían luchado en la Guerra de Reforma a favor de Juárez y contra la intervención francesa entre 1862 y 67 en la zona que ocupa hoy Morelos y Guerrero. Es algo que se sabe poco, ¿eh? Pero como digo, son personajes que están detrás de sí una saga heroica que necesariamente van a impactar o van a influir en su vida o en su conducta. De las pocas cosas también que saben es que Zapata había estado al servicio de Porfirio Díaz. Zapata trabajó para la familia de Porfirio Díaz, siendo caballerango en una de las haciendas de Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz. Entonces, podría decirse que Zapata, a pesar de esta progenie heroica, había trabajado para Porfirio Díaz. Era un individuo que pese a su corta edad, o sea, cuando empieza el siglo XX, hacia 1906, empieza a ver que esos despojos de la tierra, el ver a su padre impotente y ahora porque le arrebatan sus posesiones, pues tiene que tener una consecuencia. Y su gallardía o su parsimoniosa valentía le merecen, le indica o sí, lo hacen merecedor de ser jefe, como digamos, de su pueblo en Ananecuelco. Y cuando estalla la revolución de 1910, es nombrado natural jefe revolucionario maderista en el sur y va a pelear al lado de Madero. Entonces, con él se va a completar una saga heroica que comienza con su tío José Salazar al lado de Morelos, de sus tíos Cristino y José Zapatas al lado de Juárez, y con él se va a cerrar esa saga heroica que va a pelear Emiliano Zapata al lado de Madero. Nunca se llevó bien con él, por cierto. Zapata pensaba que Madero era como tibio, como pasguatón, y que eso le impedía que cumpliera sus promesas revolucionarias. Lo que dice Joe Womack en ese libro que les acabo de recomendar es que los indígenas o los zapatistas eran unas personas que habían hecho la revolución para volver a un punto anterior al tiempo en donde las cosas eran mejores. Y por eso me parece que es extraordinario que cada vez que los zapatistas o los que van a ser zapatistas en la Revolución Mexicana, cuando reclaman algo, llevan títulos de propiedad de tiempos del virreinato, porque quieren restaurar la propiedad comunal de tiempos en donde los virreyes les dieron esos títulos. Madero no cumple con nada de lo que les promete, o lo cumple a medias, y por eso tuvieron una relación bien complicada. Y lo que pocos saben, y que va a alimentar esta fama de enemigo de él, al final de sus días, es que al no cumplirle, bueno, no se llevan bien, pero Madero es padrino de bodas en 1911 cuando se casa con Josefa Espejo. Entonces es una relación muy ambivalente que también va a contribuir a esta fama pública que va a generar en los años 10 hasta antes de su muerte. ¿De dónde viene ese apodo del Atila del Sur? Era un apodo despectivo y se lo pusieron en tiempos de Carranza, porque era enemigo de Carranza. O los carrancistas son los que le ponen el Atila. Atila, recuerden ustedes, amigos, que era el ejército mongol que arrasó todas las estepas del Asia Menor y que ingresó con violencia a Europa, caracterizando sus movimientos por la extrema violencia, cuando en realidad eso no eran ni Zapata ni los zapatistas. De hecho, cuando entran con Pancho Villa, los capitalinos se sorprenden de la extrema pobreza en la que vienen los zapatistas caminando, ingresando como revolucionarios triunfantes a la Ciudad de México. Pero llama mucho más la atención de que pudiendo arrebatar cosas, entrar con violencia a las casas señoriales y tomar lo que pudieran, no, tocan discretamente las puertas de los capitalinos para pedir de favor si no tienen algo de ahí de comida que les sobre, con las armas en las manos. Entonces, esa fama de que era una Atila fue inmerecida y fue una estrategia propagandística de Carranza para tratar de demeritar a los zapatistas en su propio territorio. Injusticia sobre todo, ¿no? Entonces, la fama de Zapata tiene momentos muy buenos al inicio de la Revolución Mexicana, cuando es visto como un equivalente de Madero y de Pancho Villa, pero en el sur.
como el que va a defender la revolución en Morelos y en Guerrero principalmente, porque si algo caracterizó la fama pública de Emiliano Zapata en vida, es que no salía a combatir a otros territorios que no conociera. Ustedes nunca van a ver operaciones del ejército zapatista en Veracruz o más allá, así, mucho más lejos de Puebla, en Querétaro, en Chihuahua. Jamás van a ver al ejército zapatista moviéndose hacia allá porque eran personajes que solamente querían defender lo que consideran que era suyo. O sea, operan en Morelos, en el sur de la actual Ciudad de México, Xochimilco, Milpalta, en Tlalpan, en el estado de Guerrero, pero nunca van a salir de esa zona de influencia. Lo cual va a contribuir a que su fama se convierta en tiempos de Carranza en algo así como un personaje egoísta, que no sale de su territorio porque lo que quiere es mantener el poder y eventualmente ser un peligro para cualquier gobierno que se instale en la Ciudad de México porque se tiene ahí a la puerta. Siempre está ahí a la puerta. ¿Qué podemos decir de su vida privada? Su vida privada, eso era, muy privada, pero pocos saben que Emiliano tuvo un hermano mayor, Eufemio, que también fue un intensísimo promotor de la Revolución Mexicana y de hecho era uno de sus hombres de confianza. De hecho, desgraciadamente lo asesinan en 1917 por un general del ejército y al igual que Pancho Villa, también tenía la fama de mujeriego. Existen, pues ahí datos, o sea, tenemos constatado de que Zapata se casó al menos 9 veces y tuvo 17 hijos, así contados. Entonces, era un personaje con un sex appeal interesante. No solamente era un héroe revolucionario, sino que su fama pública como Casanova era tremenda, ¿no? Y sus familiares aún viven, todavía tienen algunos descendientes que, por cierto, siguen viviendo ahí en Morelos. También tiene la fama pública de que era un analfabeto. Ustedes recuerdan por ahí que Marlon Brando en los años 70 protagonizó una película sobre Zapata. Y ustedes ven que en esa película lo ponen ahí aprendiendo a leer y escribir con una mujer con la cual está en ese momento. Se tiene entonces la idea de que Zapata, igual que Pancho Villa, era un analfabeta. Y a lo mejor lo era. A tal punto que también se ha confundido mucho eso de que la tierra es de quien la trabaja. Eso jamás lo dijo. Tampoco. Y ya que estamos hablando, ¿se acuerdan que en uno de los programas anteriores estábamos hablando de que el respeto al derecho ajeno, ¿cómo? Entre los individuos, entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz, que era de Juárez, pues no es cierto. Y eso de que la tierra es de quien la trabaja, tampoco es cierto. Porque en realidad, esa frase la había dicho Teodoro Flores, el padre de los Flores Magón, y que había sido un importante promotor no solamente de sus hijos, sino de la lucha en contra de Porfirio Díaz, era parte de la oposición. Tenía fama de ser mocho, pero no mocho religioso, sino que le faltaba un dedito. Le faltaba un dedito y por eso le hacían muchas burlas. Y ya para ir terminando, vamos a ver cómo se cristaliza esa fama. Al momento de su muerte en 1919, pues tenía ya algún tiempo en descanso, digamos, militar. Hacía bastante tiempo que ya no hacía operaciones militares importantes, simple y sencillamente mantenía el control del estado de Morelos y sus zonas aledañas. Y al igual que Madero y Pino Suárez, como también lo será con Villa, ya no menciono la muerte de Villa porque no muere al momento de Zapata, pero vamos a decir algo de ello. Al igual que Madero y Pino Suárez, la muerte es muy importante porque igual que Madero, igual que Pino Suárez, igual que Pancho Villa, muere traicionado. O sea, la forma de morir es muy importante para la popularidad que van a tener en el futuro. Por eso dicen por ahí que, como le pasó a Porfirio Díaz, o sea, nace como héroe, pero vive lo suficiente para convertirse en un villano. Y no le pasó eso a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, engañado por el coronel Jesús Guajardo, que seguía órdenes de Pablo González, que a su vez debía órdenes de Venustiano Carranza, le ofrecen armas, apoyo para el movimiento, porque como digo, estaba pues en franca decadencia, y lo citan en una hacienda ahí en Chinameca, y el 10 de abril de 1919, a la edad de 39 años, es asesinado. De una forma brutal, porque además le disparan hasta que lo dejan como coladera. Eso es lo que dice la historia oficial. De hecho, hay fotos ya con el cuerpo hinchado, ensangrentado, lo sacan en el periódico y los encabezados dicen, por fin murió el Atila del Sur, por fin murió el bandolero por fin, o sea, la prensa carrancista haciendo mella
de su fama pública. ¿Qué pasó? Pues que, contrario a lo que querían los propagandistas carrancistas, lo que sucedió es que su fama se catapultó. Los mismos zapatistas decían que no se había muerto. En la Fonoteca Nacional existen testimonios de zapatistas que en los años 60 y 70 son entrevistados por Salvador Rueda Smithers. Y lo que cuentan de Zapata es que Zapata nunca murió y que en realidad se había ido con un compadre a vivir a Arabia Saudita. Y lo creían firmemente. Los zapatistas entrevistados en los años 70. Que un día de estos, es una frase de que recurrentemente repetían, un día de estos iba a venir a acabar con el gobierno corrupto de entonces. De hecho, hay una novela, búsquenla por ahí, no me recuerdo el nombre, pero hay una novela en donde Zapata aparece en esos años montado en su caballo, transitando en el periférico de la Ciudad de México, porque regresa para continuar con la lucha revolucionaria. Es decir, Zapata para los zapatistas nunca murió, y por esa razón no solamente dicen Zapata vive, sino que ha sido objeto o ha sido el epicentro de otras luchas modernas, como la que ocurrió en Chiapas en 1994, o como la que frecuentemente invocan en los discursos políticos. Esta es la fama de los principales héroes revolucionarios. Espero que haya sido de su interés. Amigo, ¿tienes algo que comentar? Fíjate qué interesante. Hay muchos aspectos que vale la pena destacar. De pronto ahorita recordaba un detalle, a ver si coincides conmigo en esto tan sencillo. Resulta que el Gabo le coloca al gran héroe de Aureliano Buendía, el coronel, le coloca exactamente 17 hijos, los 17 aurelianos. Y ya había yo escuchado algo, bueno, sabemos muy bien que Gabriel García Márquez vivió en México mucho tiempo y se nutrió mucho de la literatura y la historia de México. Entonces llama la atención los 17 hijos de Zapata, los 17 hijos del coronel. Pero fíjate que lo más interesante es que ciertamente el caso particular de estos héroes que has mencionado hoy tienen como característica el que la muerte los levanta, los hace más grandes. Pero también el otro aspecto de que Zapata no murió, Zapata siguió vivo, se sigue manteniendo en muchas áreas. La verdad es que los mexicanos que adoramos la muerte, que la celebramos, en buena medida también la negamos. Así es, o sea, y especialmente cuando se trata de grandes héroes, los mexicanos se niegan a aceptar su muerte. Y no solamente con Pancho Villa, ahí tienen a Pedro Infante. Ya ve que andaban diciendo que, bueno, Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Decían que andaba ahí como Justo Armas, por ahí, no murió. Y pues, Pedro Infante no murió, etcétera. Interesantísimo tema. Ok. Pues, Miguel García Udelo, muchísimas gracias por este programa. Agradezco también a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general del programa, Roberto Ríos, en la dirección de grabación. Y a ustedes, amigos, les comento que el próximo sábado 16 de abril, que es Sábado Santo, no vamos a tener programa. GREM no tiene programación para esos días de la Semana Santa, pero los invitamos a que el sábado 23 de abril vamos a tratar un tema muy importante, muy relacionado con todo esto que estamos platicando, un personaje que no se mencionó hoy, Venustiano Carranza y la lucha por el poder del México moderno. Justo ese día es el aniversario del plan de Agua Prieta. Y pues les agradecemos, les deseamos que tengan un maravilloso fin de semana y una Semana Santa muy agradable. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.